Bien, buenas tardes, jóvenes alumnos y alumnas de la Universidad Santander. Sean bienvenidos a esta asignatura de Pedagogía 2 de la Licenciatura en Educación. Y bueno, pues en esta sesión estaremos comentando pues algunos temas interesantes en referencia pues al compendio de temáticas que tienen ustedes en su antología, que pues han ido constantemente identificando y socializando, así como también realizando las aportaciones de sus productos. Y pues este mm, compendio de información que seleccioné para ustedes, pues traté de que fuera lo más sintetizado posible, que tuviese las ideas más concretas, pero sobre todo que ampliemos un poco la visión en referencia al campo de acción que ustedes en un futuro pues van a tener siempre pensando en la calidad educativa, brindando ese enfoque de la nueva escuela mexicana en referencia a la excelencia. Y bueno, pues desde ese punto y desde a partir de ese sentido, pues vamos a identificar pues esta compendio de información que elaboré para ustedes y bueno, pues vamos identificando pues estos elementos importantes que consideré indispensables para que ustedes pues los tengan a la mano. Los cuatro momentos, los cuatro elementos que vamos a identificar, bueno, pues es el concepto de epistemología y pedagogía, desde esa visión del qué, del saber ser, el saber, y bueno, pues los pilares de la educación, ¿verdad? Posteriormente, bueno, pues los modelos pedagógicos, en qué consisten, cuáles son sus características y algunas ideas fundamentales en referencia a cada una de ellas, qué es la pedagogía crítica, a quién se le debe, qué perseguía, ¿verdad? La pedagogía crítica y bueno, pues por último, pues la pedagogía de la esperanza, que desde esta visión del ideal en el aula, del ideal en el quehacer y del ideal del docente contemporáneo. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la primera parte de lo que es la epistemología y bueno, pues representan ambas, ¿verdad? El medio por excelencia para explicar y ejemplificar los conocimientos generales que se enseñan y se aprenden y verifica el cumplimiento de las leyes sobre el desarrollo social sobre la base de las experiencias y la cotidianidad, es decir, el que esté diario, ¿no? Lo que mencionábamos. A la vez que posibilita el desarrollo en los individuos en los aspectos intelectuales, cognitivos y emocionales. Ella brinda la posibilidad de que los actores y actores y autores educativos palpen la realidad cultural, ¿verdad? De lo que viene siendo su localidad, es decir, enfocado siempre al contexto, enfocado siempre a la realidad que se vive, y bueno, pues al mismo tiempo la sientan cercana a ellos, se imaginen que la viven y la construyen. Es decir, ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Que, pues, a decir verdad, si lo trasladamos a las aulas, pues, en el sistema educativo nos hace falta bastante esta cuestión, ¿verdad? Bien, pasamos a la siguiente. Entonces, en el caso de los modelos pedagógicos, pues vamos a ver algunos de ellos, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Qué es un modelo pedagógico, verdad? Pues ellos otorgan lineamientos básicos sobre las formas de organizar los fines educativos y de definir, secuenciar y jerarquizar, es decir, siempre es importante, ¿no? Poner los niveles y en ciertos niveles, pues, de jerarquización y de importancia, los lineamientos básicos, ¿verdad? Y obviamente, pues, los fines de la educación, así como también precisar las relaciones entre los estudiantes, el saber docente y de qué manera, pues, determinan la forma en la que se concibe la evaluación como el último punto y quizás me atrevo a decir el más importante del proceso educativo, porque de esta manera, pues, nosotros como docentes nos daremos cuenta al momento de la evaluación de qué manera, pues, el alumno se encontraba en el punto A, si es que logró concretar o llegar al punto B, o si es que llegó a concretar pues las competencias básicas y fundamentales
de las diversas asignaturas, ¿correcto? Bien, entonces existen algunas características, ¿no?, de los modelos pedagógicos. Dentro de ellos, pues tenemos cuatro fundamentales, de los cuales, bueno, pues se denomina la pedagogía tradicional, la que, bueno, pues si lo quisiéramos colocar en un espacio temporal, pues podríamos decir que inicia por ahí de los años 50 y pues todavía a la fecha en algunos lugares, en algunas escuelas, pues todavía enfocan este tipo de enseñanza en la pedagogía tradicional o la teoría conductual, la cual, si ustedes recuerdan, pues basa sus ideas en el estímulo-respuesta, lo que alguna vez en su momento pues desarrolla en su teoría Skinner, ¿verdad? En el que, bueno, pues de qué manera el experimento del can que tocaba esa campanita a cierto momento, le daba de comer al can, para posteriormente pues hacerlo de manera repetitiva y constante, y posteriormente, bueno, pues simplemente con tocar la campana el animal empezaba a salivar, generaba ese estímulo interesante, importante, ¿verdad? A través de la campana, y la respuesta pues era una cuestión ya biológica. Por ahí, si quieren profundizar un poco más, bueno, pues el apellido es Skinner. Bien, la pedagogía activa pues se refiere a la teoría constructivista que, pues bueno, igual por colocarla en un espacio temporal, pues tenemos que inicia por ahí de los años de 70s, 80s, bueno, pues a la fecha es la que más se utiliza, la que todavía prevalece y la que muchos pues le apuestan de que el alumno sea el creador y poseedor, ¿verdad?, de su propio conocimiento, y bueno, pues el papel del docente es la mera guía, el mero facilitador, ¿no? La pedagogía conceptual, la teoría cognoscitiva, ¿verdad? Por ahí de Jean Piaget, que pues ahí aporta importantes ideas en ese sentido, la pedagogía marxista y o denominada la teoría histórico-cultural, ¿verdad? Quienes hacen referencia a los modelos pedagógicos, digamos, unas ideas muy concretas, muy específicas, que sería interesante pues ustedes profundizaran y determinaran las ideas claves de cada uno de estos modelos pedagógicos para que en cuanto salgan, o si por ahí, por alguna razón, se llegue a modificar pues este modelo pedagógico, ustedes lo tengan muy, muy en cuenta. Bien, posteriormente, bueno, pues vamos ahora a la pedagogía crítica. Y bien, bueno, pues, ¿qué es la pedagogía crítica? Es una ciencia que busca el desarrollo de las habilidades críticas y reflexivas de los estudiantes, entre las que principalmente están caracterizadas por lo siguiente. Ahora, ¿qué tan importante no es tener esas habilidades críticas y reflexivas? Pues tan importante que todo el modelo educativo de la nueva escuela mexicana va enfocada en ese sentido, ¿no? Formar ciudadanos críticos y reflexivos, que sean tengan amor por sus costumbres, por la patria, y obviamente pues esa criticidad que nosotros como docentes debemos de proporcionarle al alumno, pues forme parte ya de sus hábitos, ¿verdad? Para que de esta manera pues puedan tomar decisiones muy, muy acertadas desde el enfoque de la asertividad. Bien, entonces, bueno, pues algunas de las características, bueno, pues es transformar el sistema educativo tradicional, es una propuesta de enseñanza que incentiva el cuestionamiento de lo que se estudia, es decir, constantemente estarnos preguntando el por qué, para qué, cómo, dónde, por qué, cuándo, quién, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? La pedagogía crítica tiene como intención ser una práctica ética y política, propicia a los individuos interrogarse acerca de las prácticas sociales en las que participan, es decir, lo que volvíamos a mencionar, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy realizando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el enfoque? O inclusive ese objetivo desde muy particular, bueno, ¿por qué lo hago? ¿Por qué razón lo estoy haciendo? ¿Sí? Y de esta manera, a través de esa reflexión, a través de esa autocrítica, pues obviamente generar ese proceso de mejora. Bien, posteriormente, bueno, pues sería potenciar los métodos de enseñanza desde una postura analítica, ¿verdad? Que transforme los valores
y las prácticas educativas, lo que ahorita les mencionaba, ¿no? Es decir, de hacer ese autoanálisis. Nosotros lo llevamos a la práctica de nuestros chicos, obviamente pues estaríamos generando estrategias autogestivas muy avanzadas, que pues bueno, el que el alumno sea partícipe y copartícipe de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es el ideal, ¿no? Porque ellos mismos están conscientes de cómo lo hacen, qué hacen, de qué manera participan, cómo participan y de esa manera pues modificar para la mejora continua y propiciar los cambios sociales desde los cuestionamientos de los procesos políticos y sociales. Ya esos, digamos, desde lo macro, pensándolo ya desde una visión un poco más amplia, un poco más macro, ¿verdad? De qué queremos lograr ya como sociedad con esta cuestión de aplicar y desarrollar, pues obviamente, la pedagogía crítica en nuestras aulas, ser críticos, ser reflexivos sobre el qué, para qué, el cómo, y obviamente pues de esta manera podernos implicar específicamente y llevarlo obviamente pues a la práctica pues es muy interesante y lo esperanzador, ¿verdad? Esta palabra que pues ahorita nos lleva de la mano al siguiente tema que es la pedagogía de la esperanza, la cual, bueno, pues obviamente fue este pedagogo Paulo Freire, ¿verdad? El que reescribe la apología del oprimido, reflexiona sobre ella, sus ideas y el contexto donde éstas se desarrollan, y tomaron forma tanto político, social como personal, aclarando que no solo era válido entonces, sino que lo sigue siendo. Freire pone de manifiesto la necesidad de la utopía y de la esperanza, a pesar de que el mundo en el que vivimos no se las considera útiles. Es decir, defiende que la educación debe tratar de desocultar la verdad. La educación es política y se defiende de los ataques recibidos de su politización, poniendo en descubierto falsa neutralidad de los críticos. Es decir, aparentemente bueno, son neutros, neutrales, ¿verdad? Pero siempre, obviamente, están tendientes a la cuestión política y a favorecer ciertas cuestiones. Habla de la esperanza como una necesidad ontológica, lo que nos mueve, lo que nos marca una dirección. Sin embargo, dice que aunque es necesaria, no es suficiente para transformar la realidad, es decir, que depende mucho, ¿verdad? Obviamente de los individuos, de las personas, de los seres sociales que somos nosotros y la manera, pues obviamente, cómo vamos a modificar esa idea específica dentro de las aulas, dentro de nuestro placer. Y bien, bueno, pues esta es a grosso modo la información que tengo preparado para ustedes en este sentido y cómo estas temáticas desde este punto de vista muy amplio, desde este punto de vista en el que, bueno, pues nosotros como personas enfocadas a la educación, enfocadas a la formación de estas personas que en algún momento pues tendrán que tener esa criticidad, tendrán que ser reflexivos y obviamente pues esperanzadores y pues en este caso poder generar esos procesos de cambio que bueno, si nosotros quisiéramos pensarlo desde un punto de vista muy particular, pues todo empieza desde lo micro para poderlo llevar a lo macro y obviamente pues llegar a modificar, llegar a cambiar ciertas cuestiones dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues estas ideas básicas, fundamentales, pues espero que sean útiles esta pequeña reunión pues sea muy benéfica para ustedes y pues obviamente yo continúo al pendiente de su progreso en la plataforma, sigan enviando sus productos, sigan participando en los foros y pues obviamente identifiquen muy bien y puntualmente lo que se indica en la antología que pues muy amablemente la universidad preparó para ustedes como una guía para que ustedes lleguen a concretar de manera correcta pues este proceso de enseñanza, aprendizaje y de formación que ustedes pues están realizando en esta universidad, la Universidad Santander. Su servidor, el maestro Jairo Ernesto Zamora Camarena, pues se despide y nos esperamos ver por ahí en la virtualidad y pues con toda confianza atender todas sus
preguntas, todas las cuestiones que ustedes tengan y continúo a sus órdenes. Hasta pronto.